Hola, buen día para ti que estás viendo este video. A continuación vamos a resolver un ejercicio para encontrar la media aritmética, mediana y moda para un conjunto de datos agrupados. Lo primero que tenemos que hacer es construir una tabla de distribución de frecuencias para este ejercicio. En un centro de salud se tiene un programa para prevenir la diabetes de tipo 2, al que asisten 40 personas en riesgos de contraer esta enfermedad a causa de su obesidad. Se registró el peso en kilogramos de todas las personas que asistieron. Bien, a las 40 personas se les toma el peso y el registro es el siguiente. Son 40 datos. Lo primero que tengo que hacer es construir una tabla de distribución de frecuencias. Para eso primero tengo que conocer lo que es el rango de mi conjunto de datos. El rango es la diferencia entre las observaciones de mayor y menor valor numérico. Por lo tanto, el rango es igual al dato mayor menos el dato menor. Reviso cuál es mi dato mayor para estos 40 datos y obtengo que es el número 99. Y el dato menor es el número 50. Realizo esa diferencia, esa resta. Por lo tanto, 99 menos 50 me da que el rango es igual a 49. Bien, ya una vez que obtengo el rango, puedo determinar mis clases. Este ejercicio lo vamos a construir por una tabla de frecuencias de 6 clases. Ya la tenemos determinada. Para una tabla de distribución de frecuencias se recomienda que sea mayor de 5 clases y menor que 12. Al igual, antes de construirla, revisamos dos procedimientos sencillos para determinar qué tipo de clases voy a utilizar con respecto al número de datos que tengo en un ejercicio. Uno es determinar la raíz cuadrada del rango y el otro es empleando la regla de Sturger. Lo revisamos. Ya tengo el rango, es de 49. Obtenemos su raíz cuadrada es de 7, por lo tanto este ejercicio yo lo puedo solucionar con 7 clases. Y utilizando la regla de Sturger, bien, que es igual al n sub índice i como el número de clases es igual a 1 más 3.32 por el logaritmo, de base 10, ya no lo escribo, la base 10 del número total de datos. El número total de datos es 40. Obtenemos el logaritmo de base 10, es 1.6020 por 3.32, son 5.3188 más 1, obtengo 6.3. Bien, esto se relaciona con las 6 clases que voy a construir yo mi tabla de distribución de frecuencias. En este caso, 6.3 lo redondeo a 6. Después de esto tenemos que obtener la amplitud de cada clase, ya que tengo 6 clases. La amplitud es igual al rango, valor del rango, entre el número de clases que yo voy a utilizar, que es n sub índice i. Por lo tanto, el rango es de 49 y yo voy a utilizar 6 clases. Y la amplitud para cada clase va a ser de 8.16, a lo que lo redondeo a 8. Por lo tanto, mis clases van a venir quedando, tengo el límite inferior que es 50, más 8 son 58. Aquí como por ejemplo, el límite inferior puede ser 45, 49.5, o tomo el límite inferior como contando de 8 dígitos, 50, entonces sería de 57 el límite superior. Pero bueno, así lo vamos a dejar. La siguiente clase inicio en 59 porque estamos hablando de números enteros. La siguiente clase quedaría como de 59 a 67. O sea, sumo 8 cantidades en cada intervalo de clase. Bien, mi tabla de distribución de frecuencias queda de esta manera. Esa es la clase 1, 2, 3, 4, 5, 6. La clase 1 es de 50 a 58. La 2, 59 a 67. Y así sucesivamente ir sumando 8. Hasta llegar a la última clase que es de 95 a 103. Recuerden que mi dato mayor es 99, está dentro de esta clase. Lo que yo voy a obtener es la marca de clase, x sub índice y, la frecuencia, que también le llamo frecuencia absoluta o frecuencia simple, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Bien, comenzamos. Voy a calcular la marca de clase de cada una de las clases. La marca de clase se da por el límite inferior más el límite superior entre 2 para cada una de las clases. Obtenemos la primera,
El límite inferior es 50 y el límite superior es 58 del intervalo de clase. Por lo tanto es 50 más 58 entre 2, a lo que me da un resultado de 54. Bien, 54 es la marca de clase de mi primer clase. Y así, con esta fórmula, ustedes obtienen las marcas de clases de las siguientes clases. A lo cual pueden pausar ese video y realizar esos cálculos. La marca de clase de la segunda clase es 63, de la tercera 72, de la cuarta 81, de la quinta 90 y de la sexta 99. Recuerden, utilizando esta fórmula. El 99 aquí pues se da el resultado de 95 más 103 entre 2 es igual a 99. Como siguiente paso vamos a calcular la frecuencia. Para eso, bueno, tengo aquí mis datos y la frecuencia es la cantidad de veces que se representa el dato obtenido dentro de la muestra o población de estudio, llamado también frecuencia simple o frecuencia absoluta. Bien, es la cantidad de veces que se representa el dato dentro de un intervalo de datos para este conjunto de 50 a 58. ¿Cuántos datos obtengo yo dentro de ese intervalo? En eso me doy cuenta, revisando mis datos, yo tengo el 50, 52, 53, 57, 55 y otra vez 53. Bien, son 2, 3, son 6 datos. Por lo tanto, mi frecuencia en la primera clase es de 6. Y así sucesivamente voy obteniendo mis frecuencias para las clases posteriores. Aquí se recomienda, ya saben, colores, plumones, para ir haciendo los registros de los datos. Puedes pausar el video y encontrar la frecuencia de las demás clases. La frecuencia de la segunda clase también es 6, de la tercera es 9, de la cuarta es 9, de la quinta es 6 y de la sexta y última 4. A continuación lo que vamos a encontrar es la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es la sumatoria de frecuencias y comienzo con la primera. Y la suma de las frecuencias es igual al número total de datos. Lo que tengo que hacer a continuación es determinar las frecuencias acumuladas, que es la sumatoria de todas las frecuencias, y comienzo con la primera. Por lo tanto, voy sumando. 6 más 6 es igual a 12. 12 más 9, 21. 21 más 9, 30. 30 más 6, 36. Y 36 más 4, 40. Es obvio que en la última clase voy a terminar con la cantidad que es el número total de datos, porque voy sumando las frecuencias. Y posteriormente obtenemos la frecuencia relativa. Para la frecuencia relativa, que es la razón de la frecuencia simple entre el tamaño de la muestra de la población, y está dada por la fórmula frecuencia relativa es igual a la frecuencia entre el número de datos. Bien, obtenemos para la clase número 1, tengo la frecuencia que es 6 entre el número de datos que es 40. Por lo tanto, mi frecuencia es de 0.15. que es la frecuencia relativa de la primera clase. Y así va a ser para todas las clases, en la columna de frecuencias relativas. Para la segunda clase, igual, es 6 entre 40 a 0.15. La clase número 3 obtengo yo una frecuencia de 9. Y 9 lo divido entre 40, es 0.225. También la cuarta clase es 9, 0.225. Y la quinta frecuencia es 6, 0.15. Y la sexta frecuencia es 4, entre 40 es igual a 0.1. Pongo los resultados de las frecuencias relativas de esta manera, pero aquí, por ejemplo, estoy ocupando décimos, centésimos, milésimos. Si 0.15 lo represento en milésimos, es 0.150. ¿Sí? En las tres cantidades. Y 0.1 en milésimos es 0.100. Y posteriormente obtenemos la frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa acumulada, igual que en la frecuencia acumulada yo hago una sumatoria de todas las frecuencias, en la frecuencia relativa acumulada hago una sumatoria de cada una de las frecuencias relativas. Y la frecuencia relativa acumulada es la suma de las frecuencias relativas hasta el intervalo indicado. Bien, lo hacemos. 0.15 más 0.15, 0.3, 0.30 y así sucesivamente voy sumando. Y es obvio que en la última casilla del último intervalo yo obtengo como resultado 1.
Y si estoy manejando la frecuencia relativa en porcentaje, pues aquí tendría el 100%. Bien, ya voy completando mi tabla de distribución de frecuencias. Ahora lo que voy a hacer es que voy a obtener la media aritmética para datos agrupados. Bien, para la media aritmética tengo esta fórmula que se ve rara, pero esa expresión, esta sumatoria, que es sumatoria de la multiplicación de frecuencia por la marca de clase, multiplica 1. Por lo tanto, todo es dividido entre el número total de datos. Y lo que tengo que hacer es determinar una nueva columna para representar esas multiplicaciones de frecuencia por la marca de clase. Y hacer una sumatoria y después hacer la división por el número total de datos. ¿Lo hacemos? En ese caso voy a multiplicar 54, que es la marca de clase, por la frecuencia, que es 54 por 6, es igual a 324. Y 63 por 6, 378, 72 por 9, 648. Bien, al igual puedes pausar el video y obtener las demás cantidades. Al obtener todas las multiplicaciones de cada una de las clases, hago mi sumatoria y en este caso es 3015, que es lo que voy a dividir entre el número total de datos, que son 40. Y obtengo una media aritmética para esos datos agrupados de 75.3. La media aritmética, recuerden, es el promedio de los datos. A continuación, voy a obtener la moda para los datos agrupados. Utilizo esta fórmula y MO es moda. Bueno, vamos a obtener las componentes de la moda y a explicar cómo obtengo la clase modal. L subíndice I es el límite real inferior de la clase. D1 es la diferencia entre la frecuencia menos la frecuencia subíndice I menos 1, que esta no es más que nada que la frecuencia de la clase anterior. Y D2 es la diferencia, o sea, la resta de la frecuencia por FI más 1 en subíndices, que es la frecuencia de la clase siguiente. Y A es la amplitud de clase, o sea, es la resta de los intervalos de la clase, o lo que es para este ejercicio es el número 8. Ahora, ¿cómo obtengo mi clase modal? La clase modal es la número 3. Y explicamos. La clase modal es la que tiene la mayor frecuencia absoluta o la mayor frecuencia relativa de un conjunto de datos. Sí, la frecuencia absoluta es la frecuencia y la frecuencia relativa, y aquí está. Sin embargo, me doy cuenta que si voy a determinar cuál es la clase mayor, yo tengo dos frecuencias que son mayores, que es 9. Y aquí tengo también dos frecuencias relativas en la clase 3 y en la clase 4 que son mayores. Por lo tanto, ¿cuál de las dos voy a ocupar? En ese caso lo que hice es que determiné del intervalo 77 al 85. Revisé los datos y hay tres números que se repiten dos veces, incluyendo el 85. Y sin embargo, en el intervalo 68 a 76, el 76 se repite tres veces. Desde aquí yo puedo encontrar mi resultado, que en este caso es 76. Sin embargo, bueno, vamos a resolver la fórmula. Bien, comienzo. L subíndice I es el límite inferior, pero el límite inferior ¿de qué? De la clase. En este caso, el límite inferior es 68 y el límite superior es 76. Y aquí simplemente LI vale 68. D1 es la resta de la frecuencia de la clase modal, en este caso como la clase modal es la número 3, que es 9, menos la frecuencia anterior, que es 6. Esa va a ser para las dos de 1. Entonces tengo 9 menos 6 y 9 menos 6. Y esto es igual a 3. Ahora, D2 es la diferencia o la resta de la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia superior, que es la frecuencia que le sigue a la clase que le sigue, que es 9. Pero 9 menos 9 es 0. Entonces D2 se elimina. Tengo aquí 3 tercios. Ahora, A, que es la amplitud simplemente es 8, pero es lo de la resta de los intervalos. Del límite superior menos el límite inferior. Bien, simplemente hacemos esa sencilla multiplicación. 3 tercios es igual a 1 y 1 por 8, 8. 8 más 68 es 76. Y lo tenemos aquí, que 76 se repite 3 veces. Bien, a continuación obtenemos la mediana para datos agrupados. Tenemos esa fórmula
y vamos a determinar que la clase mediana. Y para determinar la clase mediana es aquella en que el valor de la frecuencia relativa, me enfoco en la frecuencia relativa, es que está, de la clase es mayor o igual a 0.5, a lo cual no se cumple, es menor, ¿sí? 0.225. Y el valor de la frecuencia relativa acumulada, aquí está, de la clase anterior es menor que 0.5. La tercera clase fue mi clase modal. Ahora vamos a determinar cuál es mi clase mediana. Si yo escojo como clase mediana la cuarta clase, ¿sí? Porque la frecuencia relativa aquí son iguales, pero la frecuencia relativa acumulada de la clase anterior, que sería la tercera, es 0.525 y este es mayor que 0.5. Y aquí me indica que debe ser menor que 0.5. Por lo tanto, mi clase mediana también es la tercera clase, porque la clase anterior a la clase mediana sería 0.3 y esta sí es menor a 0.5, aunque no tenga una correspondencia con lo de la frecuencia relativa. Y para reafirmar esto, ¿sí? Hacemos otro procedimiento. Yo tengo que n es el número de datos. Aquí obtengo esta expresión de n entre 2. La aparto y si yo pongo aquí n entre 2, n es 40. Me quedaría 40 entre 2. Y si recordamos que la mediana es el dato de en medio o es el dato central de un conjunto de datos. ¿Sí? Por lo tanto, si yo divido al conjunto total de datos entre 2, yo obtengo el dato central y esa es la mediana. Y si yo hago esta división 40 entre 2 es igual a 20. Y en este caso lo que ocupamos es la frecuencia acumulada, donde la frecuencia acumulada de la clase mediana tiene que ser mayor, inmediatamente mayor al dato central. ¿Sí? En este caso el dato central es 20 y la frecuencia acumulada de la tercera clase es 21. Es inmediatamente mayor. Por lo tanto, también aquí reafirmo que mi clase mediana es la clase número 3. Ya una vez que obtengo cuál es mi clase mediana, completamos o sustituimos los valores a la fórmula. Pero primero vamos a determinar sus componentes. F de A subíndice I menos 1 es la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana. Bien, la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana es 12. L subíndice I es el límite real inferior de la clase, que en este caso también es 68. F es la frecuencia de la clase mediana. ¿Cuál es la frecuencia de la clase mediana? 9. A es la amplitud de la clase, que para este ejercicio la amplitud es 8. Por lo tanto, comenzamos a solucionar el ejercicio y obtengo que L subíndice I es 68, que es el límite inferior del intervalo de clase, más N sobre 2, ya lo hicimos, es 40 sobre 2, menos la frecuencia acumulada de la clase anterior, que es 12, entre la frecuencia, que es 9, por la amplitud, que es 8. Hacemos estas sencillas operaciones. Yo tengo que 20 entre 2 es 20, ya lo hicimos. Y ahora menos 12, que es igual a 8. 8 entre 9 es igual a 0.88 por 8, es igual a 7.12. Y 7.11 más 68 es igual a 75.11. Que esto es la clase mediana. Es el dato central de todo el conjunto de datos. Y de esta manera ya obtuvimos la media aritmética, la moda y la mediana para los 40 datos de este ejercicio. Bueno, te doy las gracias. Espero te haya servido el video. Te recomiendo que lo pauses, que tomes apuntes, le des me gusta, lo compartas y si tienes alguna sugerencia, inquietud, lo comentes. Bueno, gracias, bendiciones, hasta luego.